con Benjamín López, director de Es Diario, y Francisco Mercado, ya lo conocen, el que dota de exclusivas de investigación al periódico y además con muy buenas exclusivas que en esta entrevista con Francisco Mercado pues vamos a desgranar poco a poco y todo relacionado tanto con el caso Koldo como también con todo lo que tiene que ver con Begoña Gómez. Francisco, un placer. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver en pantalla muchas exclusivas que has publicado durante estos días. Vamos a intentar resumirlas porque realmente es mucha información, es mucha cantidad de exclusivas que has ido dando en Es Diario. Pero la última, la estamos viendo en pantalla, es la de más de actualidad y es que Sánchez inyecta 80 millones a un cliente de su esposa y también del novio Ayuso. Se está hablando mucho de Quirón, de esa empresa, ¿no? Que parece relacionada, ¿no? Con en forma mercantil, ¿no? Con el novio Ayuso, pero sin embargo quien realmente le dotó de dinero a Quirón ha sido el propio gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Correcto. Es una paradoja de esas que la mitad de la empresa nunca señala. Claro. Y es que Quirón pues, tiene contratos con múltiples administraciones. Por supuesto, los ha tenido históricamente con la Comunidad de Madrid, con ayuntamientos, con comunidades, pero pues, también singularmente con el gobierno de Sánchez. Y entonces, lo paradójico es que hay una parte de la prensa que se ensaña en decir, fíjese qué contratos tiene con Ayuso, qué ha pagado, qué no ha pagado en los últimos meses o años, cuando, por cierto, mucha parte de lo que está pagando Ayuso son herencias de sus antecesores que datan de los años 2014, 2015, etcétera. Y que no le queda otra que pagar porque son deudas que ya la justicia le ha dicho, tiene usted que pagar estos impagos que datan, ya te digo, de hace años. Pero este aquí que de pronto Quirón aparece como una empresa que está con algún contrato concierto con la cátedra de Begoña Gómez, aparece como sponsor o cliente donde forman ahí sus alumnos. Y cuando veo el reguero de contratos que ha tenido esta empresa del gobierno desde la etapa de Sánchez, salen 80 millones. Entonces, claro, si se produce un conflicto de interés supuestamente por los contratos que podía tener Ayuso en relación con un cliente de su pareja, aquí creo que pasaría exactamente lo mismo. Habrá que preguntarle al gobierno Sánchez si esa relación contractual de su esposa con Quirón tiene algo que ver con estos contratos que le han llovido de organismos ignotos, es decir, correos, parques nacionales, paradores, es decir, toda la administración Sánchez la ha fichado. ¿Cómo consigue una empresa llegar a tantos puntos tan diversos? Porque si dijera, bueno, le contrata sanidad normal, entra el ámbito sanitario. Dime. Con el anterior gobierno, es decir, con el gobierno de Mariano Rajoy, tal y como también se comenta en la noticia, en la exclusiva que das, Francisco, facturaba 1 millón de euros. Es decir, pasó de 1 millón a que el gobierno actual de Pedro Sánchez, además, Quirón, como estás comentando, ¿no? Esa firma vinculada a la cátedra de Begoña Gómez, de su esposa, pues pasó a inyectar, a recibir, por tanto, 80 millones de euros. Claro, es decir, resulta curioso que esta empresa, en contratos directos del gobierno, no haría de la seguridad social, porque la seguridad social aporta algunos millones más. No es fácil medirlo porque algunos millones van a través de mutuas que colaboran con la seguridad social, pero lo que son ministerios, digamos, políticos, el crecimiento se produce bajo Sánchez. Antes no, antes apenas puede tener 1 millón en los años pues 2017, 2016, etcétera. No aparece nada. Claro. Es un poco parecido al caso Barrabés, que no tiene relación con la administración hasta que de pronto, o varita mágica, tocan con la cátedra de Begoña Gómez y se convierten en sponsor. Y entonces, claro, hay que dar explicaciones de por qué tu esposa ha sido elegida precisamente por un grupo sanitario para formar a alumnos ahí. Es decir, ¿qué interés tiene Quirón, una empresa sanitaria, en digamos, una cátedra que se dedica sobre todo a la transformación social, emprendedores, en fin, no parece que case mucho el objeto de Quirón con la mercancía docente, digamos, de Begoña Gómez? Claro, porque, Francisco, sí, si me permites, Hugo, claro, sí, es que claro. Aquí hay una especie de modus operandi general, ¿no? Begoña Gómez es una especie de reina Midas, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en oro. Es decir, cualquier empresa que mantiene relación con su cátedra, con su máster en el Instituto de Empresa, con su máster en la Complutense, empieza a facturar de forma exponencial con el gobierno. Ese es, diríamos, el patrón, ¿no? El patrón de conducta de todas las empresas que se acercan a Begoña Gómez. Con un componente grave, y es que hay una opacidad absoluta, porque Begoña Gómez, digamos, no está trabajando
a través de empresas, que tras un año tú puedes ver más o menos qué ha facturado, aunque no sepa de quién. Y para alguna pista puedes tener, pero ella cada vez que interviene en algún asunto, pues la cátedra, pues sabemos algunos patrocinadores, pero no el menudeo, no esas cantidades que puede consignar Quirón, Barrabés, Correos, el que sea que se aproxima por ahí para financiar eventos, cátedras, lo que sea. Ocurre lo mismo con el IFK Center, que ya se fue, pero mientras estuvo, tampoco sabemos qué financiación ha tenido eso. ¿Qué te da esa empresa que contrata con tu marido para tu fundación? Supuestamente sin ánimo de lucro, pero que no sabemos si esto es así, porque la fundación no brinda en sus páginas las cuentas reales detalladas de eso. Cosa que se incumple, digamos, legalmente, también por parte del Ministerio de Cultura. Yo he solicitado esas cuentas y no las facilitan. Te dicen, llama a este teléfono, ya, vete a este correo, pero no las dan. Hace unos años a mí no me costaba ningún trabajo, digamos, obtener de Cultura esos registros de las cuentas. Ahora te dicen, vete a transparencia. Pero es que un ciudadano no tiene por qué ir a transparencia para pedir algo que ya era público. Es como si, digamos, el registro mercantil te dijera, no, pides la transparencia, ¿no? Pero si transparencia tiene su papel. Será para cosas que no sean de oficio. Es decir, una fundación está registrada, sí. ¿Tiene cuenta? Sí. Las quiero conocer. Entonces, el ámbito de la opacidad es lo que hace chequear este caso y donde yo creo que tenemos que empezar a plantearnos los españoles que la pareja de un alto cargo del nivel de un presidente, sí tiene que ser conocida. Sí tiene que ser conocida su declaración fiscal en términos más o menos aproximativos. ¿Sabes? No hace falta que sepamos cuánto gasta en continente, pero sí tiene acciones. Sánchez dice, tengo acciones. ¿De qué tienes acciones? Porque no es lo mismo tener acciones de una empresa eléctrica, por ejemplo, que cotiza en bolsa, a tener acciones de Barrabés, pongamos por caso. Pero que en el caso de la empresa, el de la esposa, es que no sabemos nada de lo que hace y tiene patrimonialmente en cuanto a sus ingresos por actividades. Y, claro, eso genera un conflicto brutal que debe ser solucionado. Y no basta con decir, Ayuso tiene que hacer, bien, Ayuso tendrá que explicar si algo de su pareja, que no es su pareja oficial, tiene algo que choque con su comunidad. Claro, pero en este caso es que sí choca con su comunidad, sí choca con la administración de Sánchez. Sánchez sí está adjudicando a clientes directos de su esposa. Y además, ocurre ahora, no ocurre antes. Por tanto, se dan muchas superposiciones de causalidad para no ver que ese crecimiento que apuntaba Benjamín siempre se produce tras su varita mágica. Bueno, pues queremos conocer ya no lo que contrata Sánchez a las empresas, eso con dificultades solo no lo sabemos. Lo que queremos saber es qué ha recibido Begoña Gómez de ese grupo empresarial mimado por su marido. De hecho, avanzamos en la información, tenemos otra exclusiva en pantalla que tú has publicado, Francisco, y es que una filial de Globalia, Guacalúa, pues que tenía 0 empleados, que no tenía actividad y que además debía dinero a Hacienda, es decir, al Estado, pues que valía 44.000 euros, pues fichó casualmente a 40.000, digamos, a donde trabajaba anteriormente Begoña Gómez, ¿no? En el IA African Center que estamos comentando. Claro. Cuéntanos también esta información. Mira, imaginaos que una empresa de estas que están saliendo de la casa de la trama de Colotrama, cuando decimos, y recibió las mascarillas, y no tenía empleados, y apenas valía tal, nos parece sospechoso de corrupción. Pero resulta que contrata a la empresa del presidente, a la esposa del presidente, y a nadie le parece sospechoso. ¿Cómo puede valer una empresa solo 44.000 euros? Estar empantanada de deudas, no crecer, prácticamente no facturar a nadie. ¿Pero qué tengo que hacer? Por si acaso voy a fichar a Begoña Gómez. O sea, parece que quiere dar un pelotazo por la vía rápida. Y que luego tienen que además los empresarios, en este caso Globalia, y después su filial Aboris, meter dinero a las puertas ahí para compensar unos gastos que no sabemos en qué han consistido. Porque cuando nos da su palabra la Fundación Africa Center, etcétera, de que al final no cobraron, es su palabra. Yo quería ver documentación contable de esa empresa. De, mire, efectivamente, de aquí los pagos que se hicieron fueron a parar a estas empresas o entidades, a Begoña tanto o nada. Pero las palabras cuando afectan a casos tan graves, cuando detrás está una rescatada, no basta con decir que sí, pero si no le pagaron, Entonces, bueno, ¿para qué se reúne tantas veces una segunda dama en Globalia? Que mis cuentas hacen que sean 4 veces que se reúne, no 2, 4. Y todo eso coincide no ya con el rescate, que parece lo más evidente, con un reguero de contratos que también son cientos de millones. Sumada a Aboris, otra filial que también recibe cientos de millones. Entonces,
¿Nos acordamos de Cospedal? Cuando al marido de Cospedal, sin que tuviera ninguna relación con su actuación política, se le miraba hasta la última pestaña cada vez que hacía un movimiento empresarial. ¿De quién es Sol Cigarrales? ¿Cómo lo ha comprado? Patatín, patatán. ¿Qué empresas tiene? ¿Dónde está? ¿Está en Nomura? ¿No está en Nomura? Y aquí el PSOE, que clamaba por eso, vendía esa información, filtraba esa información, alentaba esa información. Parece que la esposa del presidente del gobierno es intocable si es socialista el presidente. Y antes hemos escrutado a la esposa de Rajoy. Hemos escrutado a la esposa al esposo de Soraya. ¿Qué hacía? ¿Dónde hacía? ¿Por qué estaba en Telefónica? ¿Por qué? Y aquí está feo mirar a la esposa del presidente. Yo creo que es una norma que nos ha impuesto Sánchez con la que comulga la mitad de la prensa. Y eso no lo entiendo, porque yo creo que hay que mirar a todas las parejas, a todas. Y sobre todo, Francisco, como tú decías antes, si tiene algún tipo de relación con la administración que está dirigiendo su marido / esposa. Es decir, Ayuso, como estamos diciendo, habrá que ver si el tema de Quirón pues tiene algún tipo de relación con la administración que dirige. El tema de Begoña Gómez habrá que ver si tiene algún tipo de relación con la administración que su marido dirige, Pedro Sánchez, que es la Administración General del Estado. Y en ese caso tenemos otro ejemplo, ¿no? Y es que el Grupo Barrabés, que hablábamos antes, pues recibió 20 millones del gobierno de Pedro Sánchez tras sumarse a ese hub de Globalia, ¿no? Es decir, como vemos en el titular, subió un 3.900% su facturación con respecto al gobierno cuando entró realmente en todo el entramado, ¿no? En la plataforma de eventos de Begoña Gómez. Claro, es que luego además la trampa que se produce es que parece que los contratos, si los dan, es que son objetivables. De objetivables nada. En los casos que estamos viendo, muchas veces es a dedo, es emergencia, o no hay emergencia, pero sí es a dedo. Igual que con la trama de Coldo, que dicen, bueno, ¿y cómo se han dado? No, es que solamente había una oferta, tal. Bueno, en muchos casos de estos que está Barrabés ganando contratos, los gana a dedo, no hay otra oferta. Por tanto, si eso se multiplica por 20 o 30 organismos que te están fichando, claro, te están regalando un contrato. No es que licites y entre 50 empresas tú seas la mejor, que incluso cuando se producen concursos, la administración ya está tan engrasada para saber cómo dárselo a alguien, que tú te ves la información que hace un funcionario, que es un subordinado de un alto cargo, y lo va preparando para decir, es que nada que ver la presentación de esta empresa, es que nada que ver el color y la textura de su imagen, es que nada que ver con la relación que tiene. Claro, eso es como si yo me ponga a comparar nuestro periódico con cualquier otro y decir, no es que es mucho mejor, ¿por qué? Son cosas tan subjetivas que no puedes dar millones por cosas subjetivas. Y de hecho, las cosas subjetivas están puntuando en un 40%. Parece poco, pero ese 40% es el que lo dice pedir. Gracias a ese 40% se le va a esta empresa. Claro, la gente no sabe por qué perdió el concurso. Dice, no, es que en la parte subjetiva yo perdí. Claro, la parte subjetiva es como si un profesor te analiza un examen, que uno te puede poner un 10 y otro te pone un 8, pero nunca sabes a qué se ha debido realmente, ¿no? Y es incontestable. A mí me llama la... No, adelante, sigue, Paco. No, iba a decir de vuelta al tema de, por ejemplo, de Barrabés. Es que la carta de recomendación de Begoña, en otros tiempos, y si afectara a otros personajes, será un signo de tráfico de influencias. Luego se podrá estudiar si tráfico de influencias lo puede ejercer alguien que no tiene capacidad orgánica o no, pero alguien que dice, contrata a esta empresa que yo voy a trabajar con ella, siendo pariente de un alto cargo, da para un recorrido, no en el Congreso de los Diputados, da un recorrido para que la Fiscalía Anticorrupción, que por mucho menos ha abierto diligencias, diga, oiga, ¿qué es esto de que desde Moncloa una persona está diciendo, contrata a esta empresa que va a trabajar conmigo? Sí. No, yo quería también introducir otro elemento, a ver qué opinión te merece a ti, que es la presencia de Víctor de Aldama, ¿no? Como hilo conductor parece de todo. Porque, claro, hay decenas de miles o cientos de miles de empresarios en España y este comisionista, empresario, amigo, no sabemos exactamente bien qué, aparece en todos los tinglaos que están ahora mismo encima de la mesa. Aparece en Barajas aquella noche, misteriosamente, aparece en Barajas, supuestamente para negociar la deuda que mantenía el gobierno venezolano con Europa, no sabemos. Bueno, aparece en Barajas, aparece también en reuniones con Begoña Gómez
antes justo del rescate de Europa, aprobado por el gobierno, y aparece como el principal comisionista de la trama Koldo. Claro, yo veo un nexo de unión ahí que no sé si podrá llegar a explicarse bien, pero que es evidente que no es casual. No puede estar la misma persona en todo. Mira, yo veo ahí dos elementos que son muy relevantes, pero que hay que poner en contexto. Se pone como uno de los grandes artífices de esta trama a Koldo, el asesor. Se pone como todos los grandes artífices a Aldama. Pero por encima del valor real y que tengan estos personajes, lo que no es creíble en un Estado serio es que porque Koldo o Aldama diga hay que contratar a esta empresa, varios ministerios contraten a ciegas, sin mirar quién es la empresa. Detrás de los empresarios hay gente ya imputada por corrupción. Es decir, por tanto, deberían saberlo. Cuando contrata Interior debe saber que está contratando a todavía presuntos delincuentes, pero queda media hora para ser juzgados en casos ajenos. El que firma contratos con Interior es una persona que ha estado en los Panama Papers, es decir, que tiene offshore en Panamá. Es decir, es que no mira a los ministerios a quien están contratando, porque es que podría haber ido una filial de ISIS a pedir las mascarillas. Diga, no, pues, como una oferta de ISIS, no han mirado quién está. Y aquí Aldama es un personaje útil en el sentido de que está en muchas salsas. Pues Aldama no vale nada. Aldama no tiene dinero. El que está detrás son personajes que sí han tenido dinero y han protagonizado escándalos muy graves años antes. Y cuando una trama repite el golpe, algún nexo hay permanente de esos golpes, es decir, en el seno del Partido Socialista, porque dieron golpes con el Partido Socialista hace años, los vuelven a dar. Por tanto, ¿qué más quiere Sánchez? ¿Qué más quiere el PSOE? Que decir, no, la culpa es de Aldama, no, la culpa es de Koldo. No, es decir, cualquier ministro serio, decente, sensato, si le llama que contar mascarillas, lo dirá Koldo o su madre. Yo voy a ver qué empresa es esta, porque le voy a dar 3 millones de euros públicos. Entonces, no me vengáis con recomendaciones, quiero saber quién es, ni vale la urgencia, tampoco parece. Es que como se está muriendo la gente, porque después coge las mascarillas y las metes en un almacén. Por tanto, unos días tienes urgencia y otros días no tienes urgencia. Tienes urgencia para pagar, no tienes urgencia para hacer un test que se tarda una semana en hacer el test. Armengol primero paga los 3,7 millones y una semana después o 20 días después es cuando envía las mascarillas a ser testadas, porque lo haces al revés. Primero testas y luego pagas. Y luego las certifica, además. Luego las certifica como, claro, como que son buenas. Idónea, sí, sí. Y luego hace una trampa que también hace Canarias, que es, nos vas a devolver el dinero, pero no todo lo que has pagado, no todo lo que hemos pagado, sino 1 millón menos, porque lo vamos a calcular a cuánto costaba. Oiga, usted, si a ti te dan un televisor malo, no es decir, bueno, vamos a calcular qué costaría su televisor a fecha de hoy, porque no, yo quiero el televisor que pagó, costaba 700.000 euros porque quiero ese televisor. No sé. Entonces, son estos goteos que dicen, cuando es tan permisiva la administración con una trama, es que la trama no está fuera del gobierno. La trama forma parte del gobierno y lo útil, digamos, para el gobierno es decir, ¿qué ha hecho Koldo? ¿Qué patrimonio ha hecho Koldo? Es decir, ¿alguien puede creer que por 54 millones de euros la comisión sea medio millón para Koldo? Me refiero a la parte política, no a lo que se llevan los empresarios, que naturalmente, como han inflado 100 veces los precios, se puede llevar la comisión que quiera porque han triplicado el coste de la mascarilla desde que salió de China hasta que llegó a la administración española. Ese es un poco el modus operandi de esta gente. Otra de las informaciones que estamos viendo en pantalla, Francisco, que tú también publicaste, y es que Sánchez Armengol y la Koldo trama, ¿no? Pues pagaron esos 28 millones de euros al sponsor, conyugal de Globalia. Es decir, que Moncloa, lo vemos ahí en el antetítulo, en el subtítulo, cedió gratis a la Organización Mundial del Turismo, el segundo patrocinador de Begoña Gómez, el Palacio de Exposiciones de Madrid, tras una reforma tasada en 72 millones. Claro, es que de pronto Begoña, que hace unos días veía a una tertuliana que decía, no, Begoña Gómez siempre ha estado en temas de esto, de ONGs, de acciones sociales, no es verdad. Hace años, primero estaba en gestiones de las saunas del padre. Después estuvo en una ATT, que no es ninguna organización, una ATT, es sencillamente buscar teleoperadores que se quejaba por de precariedad. Y ya después, cuando ha dado el gran salto a estas cosas de labores sociales, es cuando ha sido esposa del presidente. Entonces,
cuando yo saqué esa información, me llamó un amigo para decir, oye, que los de la unión esta, digamos, de la Organización Mundial del Turismo están muy preocupados, que ellos no han hecho nada, patatín, patatán. Digo, y que no es verdad lo de la cesión. Digo, pero ¿cómo que no es verdad la cesión? Si está en el BOE. En tiempos de Sánchez les ha regalado una sede magnífica, el Palacio de Exposiciones y Congresos, la Castellana, frente al Bernabéu, que ya en sí es un regalazo para que se albergue ahí su sede. Pero encima es que previamente la va a reformar por 72 millones de euros. Bueno, uno se explica que después Begoña Gómez, que en su vida ha ido a una asamblea de la Organización Mundial del Turismo, vaya justamente poco después a estos eventos, a una en San Petersburgo, a otra en África. Es decir, de pronto África ha sido descubierta por la Organización Mundial del Turismo, a la vez que la Organización Mundial del Turismo descubre a Begoña y sponsoriza sus actos. Entonces, es que todo lo que toca ella está contaminado, porque no se dedica a dar clases en la cátedra como haría cualquier otro profesor. En mis clases me paga la Complutense, mis alumnos pagan la Complutense. No, ella, eso que dice, estoy animando la búsqueda de captación de fondos. Bueno, habría que saber para qué. Está incluso, otra cosa curiosa, en captación de fondos para hospitales. ¿Pero por qué captas fondos para hospitales si tu marido cree en la sanidad pública? ¿Para qué captar fondos? Para decir, no, si lo que tienes que hacer es, oye, queremos que suban los impuestos para dar dinero a hospitales. Es decir, se mete en pantanos que nada tienen que ver con la gestión socialista proclamada de su marido. Y Quirón es un elemento de ello. Que nada tiene que ver con su cátedra, al fin y al cabo, que está dirigiendo, que es su principal trabajo, eso para empezar. Claro, claro, es que si tu cátedra es transformación social, ¿qué tiene que ver eso con los hospitales? Exacto. ¿Qué tiene que ver con Quirón? ¿Qué tiene que ver con Correos? ¿Qué tiene que ver con los bancos que financian esa cátedra? Exacto. Es decir, bueno, es que ella era la que era conseguidora de fondos, ¿no? Ese era su principal cometido. Claro. No era dar clases, evidentemente, ni docencia, ni nada de nada. Era conseguidora de fondos. Hoy publica en ese sentido uno de los compañeros de Libertad Digital una información, si quieres, anecdótica, pero significativa. El correo de Begoña Gómez era begoña.fundraiser, o sea, conseguidora de fondos. Sí. Claro, es que era esa su tarea. Su tarea era conseguir fondos. Claro, que es curioso, ¿no? Que la mujer del presidente del gobierno se dedique a conseguir fondos de la administración, que al fin y al cabo preside su marido, ¿no? O sea, es tremendo, la verdad, es tremendo, pero no parece que vaya a tener demasiadas consecuencias, porque además ni se le ha preguntado todavía a Pedro Sánchez sobre este asunto. O sea, no sabemos qué piensa Pedro Sánchez porque nadie le ha preguntado. Bueno, se ha preguntado en las sesiones de control, la oposición y tal, ha salido por la tangente pidiendo la dimisión de Ayuso, pero periodísticamente no ha habido ni una sola pregunta a Pedro Sánchez sobre las actividades de su mujer. En fin, esto también es para hacer una reflexión, creo yo. No, es llamativo, ¿no? Que parte de la prensa, naturalmente una prensa en buena parte también regada por fondos ICO, nos señale, por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? Es decir, de pronto estamos diciendo, y Begoña Gómez recibió este dinero de redes. Actualmente hoy dependiente creo que es de Escribá. Bien. Pero antes no era dependiente de Escribá, era de Nadia Calviño. Es decir, creo que es un dato relevante porque Nadia Calviño ha manejado unos presupuestos brutales en sus organismos, unos presupuestos procedentes de fondos europeos, etcétera. Y entonces, yo creo que aquí lo que tú decías, Benjamín, tiene un doble recorrido. Es decir, está pidiendo fondos para sus eventos o cátedras o lo que sea. Pero pide dos tipos de fondos, ambos contaminantes. Si pide fondos del gobierno, está pidiendo fondos de su marido. Si pide fondos de contratistas de su marido, está metiéndose en una especie de tráfico de influencias de, oye, tú, que tanto le debes a mi marido o le vas a deber, pues pórtate bien conmigo. Deja aquí tu tarjeta de visita. En fin, es un poco la salvada a distancias, estos detalles que a veces las empresas tienen con los partidos políticos y te dicen, te hago esta donación. Después a veces los jueces intentan decir, ¿pero a cambio de qué? No, a cambio de nada. El gobierno no ha dado ningún contrato a este donante a cambio de esto. Claro, no. Pero te dejan una tarjeta de visita importante. Este se aporta estupendamente con nosotros. Es decir, estas cosas que pasan en las bambalinas del poder
y que sabemos cómo sucede. Es decir, ¿por qué se enamoran todas las empresas de Begoña Gómez? ¿Qué les ha pasado de pronto? Para que las mayores empresas del país, los mayores bancos del país, quieran estar en esa cátedra, no en la de al lado, no en otra, no de otra universidad, en esta. Bueno, en fila india, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene un recorrido, podría tener un recorrido penal si hubiera interés, más allá del estético, que evidentemente todo lo que estamos poniendo de manifiesto y señalando, pues no tiene un pase, creo yo, desde el punto de vista político, ¿no? Pero más allá de esa estética política, si quieres llamarlo así, ¿podría tener algún tipo de recorrido penal? ¿Podríamos hablar de tráfico de influencias? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que es planteable, ¿eh? Como denuncia, y es planteable una investigación si se hace, digamos, con toda la energía que merece hacerse este tipo de cosas, porque si no, no se van a hallar pruebas. Naturalmente, si tú haces lo que se hace a veces por parte de la UCA, oye, queremos todos los correos de esta cátedra, queremos todos los correos de Begoña Gómez, queremos el volcado de su teléfono y de sus adláteres, de los empresarios que han recibido estos contratos, saldría oro, saldría oro. Saldría oro como mínimo de la inestética y como máximo a lo mejor, pues es un tráfico de influencias, porque yo lo decía el otro día con una ironía en mi artículo, decía, oye, una frase atribuida, digamos, burlescamente a Begoña, es decir, cariño, no me había dicho que ibas a rescatar a mi sponsor. Es decir, claro, uno puede pensar cuando estamos diciendo, hombre, es que Begoña, es que Ayuso tiene que saber todo de su esposo y estas cosas no las habla Begoña con su esposo. Oye, que el Santander o que tal banco, que el otro se va a portar muy bien con nosotros, oye, que Barrabés, que el otro. No hablan de estas cosas en casa nunca, nunca, nunca. Es decir, incluso aunque tú no hables, es decir, ¿nos acordamos de Juan Guerra? ¿Cómo actuaba? Alfonso no tenía por qué saber lo que hacía. Pero es decir, que suele mano de Juan Guerra, de Alfonso Guerra, ¿sabes qué significa eso, no? Por supuesto, todas las puertas abiertas. Begoña no tiene que invocar que la expulse el presidente, ni tiene que telefonear al presidente, no hace falta. Ya se encuadra todo el mundo. Francisco Mercado, ha sido un placer, digamos, que nos cuentes pues, todas las exclusivas que has ido desgranando y simplemente respóndenos una pregunta, no nos desveles información y tal, pero ¿habrá más? Es decir, ¿tienes ahí, digamos, material para ir publicando? Hay mucho porque el problema de esto es justamente elegir tiempos, elegir focos, claro. Porque estas tramas que nos sobrevuelan, y quiero recordar una que quedó en vía muerta porque la Fiscalía no hizo lo que tenía que hacer y que a veces nos sirve para decir, ¿la Fiscalía ha investigado o ha dicho que ese delito no? Recordemos que publicamos que el marido de Nadia Calviño estaba facturando a través de una empresa a la que era director de marketing de bastantes organismos, incluidos algunos vinculados a ella. En otros tiempos eso hubiera sido un escandalazo de dimisión. Aquí ni hubo dimisión ni hubo realmente investigación, porque la Fiscalía simuló que había investigado el caso y dijo, no, pero hemos investigado y en el registro mercantil no figura el marido de Calviño, en la empresa esta. Claro, en el registro mercantil español no, y en Luxemburgo, ahí no llegó la Fiscalía. Entonces, hay muchas cosas que con una Fiscalía distinta, esta Fiscalía que cuando analiza los contratos de la trama dice, de primeras, en su querella, bueno, aquí no hay contratos irregulares, pero hay 20 detenidos e imputados. ¿Ya estás anteponiendo que los contratos son buenos? ¿Ya lo sabes? ¿Ya los has investigado? Pues vamos a la sentencia, ¿no? Tendrás que decir, se investiga una serie de contratos para ver si, además del obvio, de que ha habido comisionistas, Armengol o el ministro de Interior o el de Transporte o lo que sea, ha cometido alguna irregularidad. No antepongas que no hay delitos en esto porque supuestamente no tienes que saberlo. Pero son investigaciones teledirigidas para decir, vamos a por Koldo, vamos a por Aldama y dejémonos de lo importante, que esto lo firmaron presidentes del gobierno y ministros. Y en este caso, ahora volviendo a lo de Begoña, estamos en lo mismo. Es decir, estas empresas las contrata un gobierno, es el marido de esta persona que avala, que recomienda una fiscalía potente o una oposición potente que vaya a los tribunales para decir, esto queremos saberlo en sede judicial, porque en comisión, ¿qué vas a averiguar? Aunque te den el expediente. ¿Qué va a figurar el expediente? Pues el informe este tocho que yo os digo, es decir,
esta empresa la mejor y muerto el asunto. El contrato fue legítimo. Francisco Mercado, periodista de investigación, muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo.